muchas gracias. Felicidades a los que habéis ganado el sorteo. Ojalá cupiéramos más aquí, ¿verdad? Pero está guay. Darle las gracias, no me han pagado por decir esto, a Metro de Madrid, pero la verdad que me parece que es una pasada el poder hacer esto aquí. Yo, para intentar mantener ahí el caché, he buscado un caso que le va a dar mucho ambiente. A mí esto de que se escuche el metro me va a venir bien. Así que lo que no vamos a hacer es... Bueno, entiendo que aquí todo el mundo escucha Mimicidio. No me contestéis, vamos a decir que sí. Doy por hecho que todo el mundo lo escucha. Así que sabéis que yo normalmente, si en algo se caracteriza el podcast, es que lo cuento a través de la historia de la víctima. Hoy, como es un poco especial, estamos aquí todos, os voy a ir enseñando imágenes y un vídeo al final del caso. Entonces, como es un poco especial, lo que voy a hacer es empezar hablando son varias víctimas, de la víctima a partir del momento del primer crimen. Entonces no vamos a empezar desde la infancia y tal. Aparte de eso, va a ser todo igual. Y espero que os mole. Yo tengo aquí mi chuletilla para que no se me olvide ningún detalle, porque espero haber encontrado el caso perfecto y la verdad que es un caso especial. Voy a entrar ya en materia. No he buscado un caso, o no es un caso de aquí de España. Está relacionado con el tren, pero no quería que dejarais de usar el Metro de Madrid. Esos abonos transporte que nos echen a perder. Entonces es un caso del Reino Unido. ¿Pero qué tiene de peculiar este caso? Tiene de peculiar que es el primer caso en la historia criminal del Reino Unido en donde se utilizó la psicología forense para hacer el perfil del criminal. Es el primer caso, bueno, mejor dicho, es el caso que dio a luz al sistema informático de seguridad del Reino Unido, el que utilizan todas las fuerzas del Estado, que las siglas es un acrónimo realmente, se llama Holmes, no solo por el personaje de Arthur Conan Doyle, lo tengo que leer porque, claro, el acrónimo de que me lo sé, es el Home Office Large Major Inquiry System, que viene a ser el sistema de consultas importantes del Ministerio del Interior. Lo utiliza la policía, el ejército, el gobierno, y además es uno de los primeros casos también en la historia del Reino Unido en donde se atrapó al criminal gracias al ADN. O sea que es un caso en la historia criminal de Inglaterra y del Reino Unido súper especial. Voy a empezar, estamos todos listos. Aquí os presento a Alison Day. Alison tiene 19 años, trabaja de dependienta en una tienda, se acaba de comprometer, pues ya está felicísima con su anillo y preparando su boda. Pero, ¿cómo es este momento? ¿Cómo es este momento? Pero vamos al 29 de diciembre de 1985. Alison iba en el tren, en el ferrocarril, hacia Hackney Wick. Hackney Wick es una zona, todos los crímenes se desarrollan en Londres y alrededores de Londres. Y Hackney Wick, aún a día de hoy, es una zona industrial, es un polígono industrial, y ella iba allí por la tarde porque iba a visitar a su prometido, que trabajaba en una imprenta. ¿Qué pasa? Que a las 9 de la noche, cuando Alison ya tenía que haber vuelto a casa, Alison no llega, su padre habla con el prometido de su hija y el prometido dice que no ha llegado tan siquiera a la imprenta, pero saben que sí se había montado en el tren. A las 9 de la noche el padre... ¿Me escucháis bien, verdad? A las 9 de la noche el padre de Alison denuncia su desaparición, la empiezan a buscar por toda la zona, porque claro, al ser 29 de diciembre eran las fiestas de Navidad, era una zona de un polígono industrial, entonces muchas fábricas estaban cerradas y fue prácticamente la única persona que se había bajado del tren. Encontraron testigos que efectivamente la habían visto bajar del tren, pero en ese pequeño trayecto de la estación a la imprenta donde trabajaba su prometido, no la había visto nadie más, no había llegado. La policía metropolitana empieza a buscar a Alison. Como podéis ver en la imagen, se daba un aire a Lady Di. Esto era 1985, Lady Di estaba en pic total. Y entonces, a pesar de que era una época muy tumultuosa en Inglaterra, este crimen sí que llamó la atención de la gente, por eso que comentamos siempre, perfil de la víctima. Chica blanca, rubia, ojos azules, joven, y encima que se parece a Lady Di, pues lo tenía ya todo. La policía estuvo buscando a Alison durante varias semanas y 17 días después, el 15 de enero del 86, fueron los buzos de la policía
quienes encontraron el cadáver de Allison en el canal Lea. El río Lea pasaba a pocos metros de la estación. Allison, a pesar de que llevaba 2 semanas sumergida en el agua, había sido brutalmente violada, eso lo supieron al momento. Había sido estrangulada con su propia blusa, le habían metido pequeños bloques de cemento en los bolsillos del abrigo para hundirla en el río. Estaba maniatada con esta cuerda. Este tipo de cuerda se conoce como cuerda somiar, es una cuerda que está hecha de papel, y en Inglaterra principalmente la utilizan los carpinteros, pero el principal comprador o cliente de este tipo de cuerda es la línea de ferrocarriles inglesa. Entonces, pues era una pista que tenía ahí la policía. Allison también tenía uno de sus calcetines dentro de la boca, le habían golpeado en la cabeza con algún objeto contundente, con una piedra o con un palo, y sabían que no había sido un robo, que el fin no había sido un robo, porque tenía tanto el reloj como el anillo de compromiso. Cuando encuentran a Allison, la policía empieza la operación Lea, que toma el nombre del río en donde encontraron a Allison. Claro, y aquí pasa una cosa, la víctima por su aspecto llamó la atención en la prensa, pero es cierto que, como os decía, en los años 80 en Inglaterra, Margaret Thatcher, Ding Dong, The Witch is Dead, bueno, había un montón de revueltas, de disturbios, y también había muchas agresiones sexuales en ese momento en la zona. Entonces no cayó en el olvido, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que pasó a ser como uno más de un montón de casos que tenían pendientes. Eso es hasta que 3 meses después de encontrar a Allison, el 17 de abril de 1986, la familia de Marty Tambosser denuncia su desaparición. Marty tiene 15 años, vive en la zona de Horsley, en Surrey, que está 2 horas al sur de Hackney Wick, de donde había desaparecido Allison. Marty es holandesa, pero lleva años viviendo ya en Inglaterra porque su padre es allí donde tiene trabajo. Y el día en el que Marty desaparece, ella había ido a la tienda a comprar unas chucherías porque al día siguiente la familia se iba a pasar unos días a Holanda, precisamente. Entonces ella quería llevar las típicas chucherías o golosinas inglesas, se la quería llevar a la familia de allí. Cuando la familia y los amigos de Marty se da cuenta de que está tardando mucho en volver, recorren el mismo recorrido que hubiera hecho ella, y llegado a un punto que pasa paralelo a las vías del ferrocarril, es que fantástico, vamos. Encuentran la bici de Marty abandonada y está delante de 2 árboles entre los cuales alguien ha atado una cuerda de nylon. En ese momento los padres llaman a la policía porque lo que entienden es alguien le ha tendido una trampa para que cayera de la bicicleta. Esto no fue como el caso de Allison, no tuvieron que estar días buscando, porque de hecho a las pocas horas la encuentran a 1,5 kilómetros de donde estaba su bicicleta, asesinada. Marty también había sido violada, también le habían estrangulado con su blusa, también tenía un calcetín en la boca, uno de sus calcetines en la boca, también había sido maniatada con este tipo de cuerda y además le habían intentado pegar fuego, de hecho había sido semiquemada. Cuando encuentran a Marty, a diferencia de Allison, como había pasado 2 semanas bajo el agua, hubo pruebas que no pudieron recuperar, pero de Marty sí. Y una de esas pruebas era el semen del violador que estaba en el cuerpo de Marty. Aquí yo descubrí una cosa, no lo conocía, porque como ha avanzado tanto la ciencia, ahora disponemos del ADN, esto se ha quedado obsoleto, pero en ese momento que todavía no podían buscar el ADN, lo que sí sabían era el 80% de la población somos o son secretores, y eso lo que significa es que expulsamos nuestro grupo sanguíneo en diferentes fluidos corporales, sudor, semen, por ejemplo, y entonces en el caso de Marty, lo que pueden comprobar gracias a recuperar el semen del violador y del asesino es que es secretor del grupo A, o sea, era un hombre que tenía un grupo sanguíneo A. Cuando encuentran a Marty, hay algo que llama la atención de la policía. Aquí es donde entra Holmes, ese sistema informático, en juego, porque habían empezado con el caso de Allison a introducir todos los datos relevantes, incluso la gente a la que investigaban, etcétera, en esa base de datos.
Y no he mencionado antes a alguien muy importante, que es Charlie Farquhar. Era el inspector que se encargaba de la operación Lea, del caso del crimen de Allison. Y para el crimen de Marty crean la operación Bluebell, que la lleva el inspector John Hurst. Pues cuando John Hurst mete en el sistema operativo informático todos los datos del crimen, Charlie Farquhar, que todavía está obviamente investigando el crimen de Allison, ve varios datos del crimen de Marty que le llaman la atención. El primero es que sea secretora, el segundo es la cuerda, pero el tercero era un dato que en un principio a los que estaban investigando el crimen de Marty no les llamó la atención, porque como habían intentado quemar el cuerpo, alrededor de Marty había muchos palos y muchos trozos de madera que ellos pensaron que habían utilizado como acelerante, que lo habían utilizado para intentar quemarla. ¿Qué pasa? Que en el caso de Allison, cuando esto lo ve Charlie Farquhar, el investigador, él sí sabe que eso significa algo más, porque en el caso de Allison ese palo era lo que habían utilizado para apretar la blusa y utilizarla como garrote. Entonces Charlie Farquhar se pone en contacto con John Hurst, le dice, era un dato que habían ocultado a la prensa, porque sabéis que no siempre se dice todo a la prensa, precisamente para evitar copycats, etc. Y cuando habla con Hurst, le dice, oye, esos palos que había alrededor, que he visto que habéis introducido en el sistema, y Hurst le dice, no, pues eso la intentaron quemar y entendemos pues, que lo utilizaron precisamente para pegarle fuego al cuerpo. Y dice, no había uno que estuviera enrollado en la propia blusa. Y ahí es cuando se dan cuenta, no solo por el tipo de cuerda, sino por el utilizar un palo como torniquete, de que se podía tratar del mismo asesino. Y ya iban 2 víctimas en 4 meses. Aquí, esto es uno de los titulares que salió con el asesinato de Marty, atada, violada y quemada hasta la muerte. Y después del asesinato de Marty, claro, tened presente que esto estamos hablando mediados de los 80. No hay redes sociales, no, la gente no leía el periódico a diario, la gente pues a lo mejor no escuchaba la radio, no veía la tele. Y después del asesinato de Marty sale una testigo que había visto a Allison el día en el que fue asesinada. Y esa testigo lo que dice es que en la estación de Hackney Wick había visto a 2 hombres, los que estáis viendo esto es un retrato robot que hizo la policía, un dibujante de la policía. La mujer rubia es Allison y 2 hombres que estaban con ella, uno más bajito y otro más alto. Y aquí es cuando la policía de Londres ya le empiezan a temblar las rodillas, porque ya tienen varios elementos que están apuntando posiblemente a un asesino en serie, pero a algo más. ¿Por qué? Porque a principios de los 80, entre 1982 y 1984, había habido una serie de violaciones en el noroeste de Londres, en donde las víctimas habían señalado a 2 violadores. Esto es también algo súper peculiar de este caso. Es un porcentaje bajísimo en donde 2 violadores trabajan juntos. De hecho, no he podido encontrar el porcentaje real, variará, me imagino, entre países. Pero teniendo en cuenta el trozo de madera, teniendo en cuenta este boceto con esos 2 asaltantes y teniendo en cuenta los 2 violadores que estaban operando en el noroeste de Londres, la policía de lo que se da cuenta es, tenemos a 2 violadores en serie que han pasado a asesinar, han ido más allá y han dado un paso más. ¿Qué más datos había de esas violaciones? De varias de las víctimas habían conseguido rescatar el semen del violador y era secretora. Entonces enlazaba definitivamente a ese violador, o por lo menos eso pensaba la policía, con el violador y el asesino de Marty. Y la cuerda al mismo tiempo lo enlazaba con el crimen de Allison, sumado al testimonio de esta testigo. ¿Qué pasaba también con el crimen de Marty? Como os he dicho, le pegaron fuego. No estaba totalmente quemada ni calcinada, se le había quemado la ropa y la piel, la parte superficial de la piel, pero les llamó la atención porque en muchas de esas violaciones los violadores le habían dado a las víctimas un pañuelo de papel para que se limpiara y luego lo habían quemado pensando ellos que así iban a eliminar posibles pruebas. Y cuando ven pañuelos de papel quemados alrededor de Marty, es como ya lo tenemos. Son los pañuelos de papel, los 2 hombres, la cuerda. Estamos tratando con 2 violadores en serie en Londres. Ahí está el boceto, madre mía. Este caso todo, además, relacionado, claro, porque la prensa
Si hay algo que le gusta a la prensa, y lo digo en todos los episodios, son los titulitos, los nombres, los titulares al final, que es lo que vende, como las violaciones no, pero los dos crímenes sí habían pasado o bien en una estación o bien pegado a las vías del ferrocarril. La prensa ya estaba hablando en singular, eso sí, del asesino del ferrocarril. Creo que es el caso perfecto para hacer aquí, podemos estar, creo que de acuerdo. Después de descubrir o de sospechar, vamos, de tener casi la certeza de que los violadores y los asesinos de Marty y de Allison son las dos mismas personas, son los dos mismos tipos, empiezan a crear, gracias a esa base de datos, perdonad, empiezan a crear un listado de 3.000 hombres a los que llaman, a ese listado lo llaman los hombres Z. Y estos 3.000 hombres los sacan porque o bien han cometido un delito sexual, una agresión sexual, o bien un delito con arma blanca, ya que a las víctimas las secuestraban y las violaban a punta de navaja. Y la policía empieza a investigar ese listado de esos hombres de uno en uno. Claro, 1986, un listado de 3.000 hombres para investigar uno por uno, decir que era ardua tarea creo que se queda corto. Pero no llevan ni un mes, bueno, sí, un mes y un día investigando. Este es un titular que recoge las 23 violaciones que de momento la prensa no había enlazado las violaciones con los crímenes. Aquí tenemos a Anne Locke, pues un mes y un día exacto después del asesinato de Marty. Anne Locke es una chica de 29 años. No me gusta hacer, y no quiero que lo hagamos realmente, distinciones entre las víctimas, porque a fin de cuentas son víctimas, pero desde mi punto de vista el caso de Marty es especialmente dramático y lo iréis viendo a lo largo del episodio. Anne era huérfana, tenía 29 años, y el 18 de mayo del 86, como decía, un mes y un día después del asesinato de Marty, Anne, que era domingo, ella trabajaba en el London Weekend Television, que era una televisión local que había en Londres, y ella no tenía que ir a trabajar, y no tenía que ir a trabajar porque todavía estaba de excedencia, porque se acababa de casar. Acababa de volver de luna de miel de las Seychelles, ese fin de semana no le tocaba trabajar, pero le piden que por favor vaya al trabajo. Ella sale a las 8 de la tarde de la estación de televisión, quiero decir. Se monta en el metro en la estación de Waterloo y va hasta Brookmans Park, que es la estación en donde vivía ella. Ella vivía a 10 minutos de la estación. Cuando ella llega a Brookmans Park, como hacía siempre, va directamente a la cabina de teléfono, llama a su abuela, a Edna Gross, para decirle: he llegado ya, estoy al lado de casa, en 10 minutos estoy en casa. Pero, sin embargo, Lawrence, el marido de Anne, cuando llega a casa del trabajo y ve que Anne no está, de las mismas, coge el coche, va hasta la estación, pasa un tren del que no se baja Anne, pasa un segundo tren del que tampoco se baja Anne, y ahí es ya cuando se disparan todas las alarmas. Llaman a la policía, la empiezan a buscar. Era una chica que no tenía un perfil de se podía haber ido a ningún sitio. Además es que la situaban por la llamada a la abuela, sabían que había llegado a la estación. Y en ese trayecto de 10 minutos, al igual que pasó con Allison, un trayecto cortísimo entre la estación y, en el caso de Allison, el trabajo de su marido, había desaparecido. Aquí pasa ahora una cosa con Allison. Esta es una foto de su boda con su marido Lawrence, va a salir también más adelante. Pasa una cosa con Allison. Aquí la policía creó la operación Trinity. La llamaron así porque era la primera operación que llevaban conjunta varios cuerpos de la policía desde un crimen que había sido una auténtico catástrofe, que fue el destripador de Yorkshire. ¿Conocéis ese caso? Veo que a veces que asienten. Fue un violador y un asesino en serie al que la policía interrogó 9 veces, y después de los 9 interrogatorios salió y siguió cometiendo crímenes. Bueno, es una mancha negra en el expediente de la policía de Inglaterra espectacular. Pues la investigación, la operación en busca de Anne, era la primera que hacían conjunta desde aquel fiasco. Y fue otro fiasco. De hecho, esto va a repercutir en que se le aplique justicia a Anne, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? Que estaban investigando conjuntamente la Policía Metropolitana de Londres y la Policía de Hertfordshire, que es el condado al que pertenecía el barrio en el que ella vivía. Y empiezan a buscarla una semana, 2 semanas. Estaban sospechando, al haber desaparecido también de una estación de tren, que se trataba de los dos mismos tipos, del mismo asesino
asesino, pero sin embargo empieza a pasar el tiempo, a Marty la habían encontrado a las horas, a Allison la habían encontrado a los 17 días, pero pasa un mes, pasa 2 meses y no encuentran a Anne. El marido, Lawrence, no he querido sacar un vídeo de eso porque me da muchísima pena este hombre, de verdad. Pero hizo varios llamamientos en televisión, él sospechaba que alguien la había secuestrado, hizo varios llamamientos para que la dejaran volver a casa. ¿Y qué había pasado? Que entre esos 2 cuerpos de policía se habían comunicado mal y habían dejado un área de 200 metros que ambos creían que el otro cuerpo iba a registrar. Pues a las 9 semanas de que Anne desapareciera, encuentra a alguien que pasaba por allí, casualmente, al otro lado de la vía, encuentran los restos de Anne. Claro, 9 semanas en el mes de mayo, estaba en un estado de descomposición avanzadísimo, a pesar de ese estado de descomposición, sabían que también había sido estrangulada con su propia blusa, también había sido maniatada con la cuerda Somiar, la misma cuerda que habían utilizado con Allison y con Marty, también tenía un calcetín dentro de la boca y también había sido violada por un secretor A. Aquí ya la policía no tiene ninguna duda de que efectivamente están buscando a los 2 mismos tipos que sospechan, pero como mínimo al que llevó a cabo la violación, que era el secretor A. Que no me deje nada, bueno, había sido, al igual que las otras 2, por desgracia, golpeada también en la cabeza con un objeto contundente. El modus operandi estaba claro, eran mujeres que estaban solas en la cercanía o bien de una estación o de las vías del ferrocarril, a la que se llevaban presuntamente, o presumían ellos, a punta de navaja, la violaban, la golpeaban en la cabeza y la dejaban abandonada. De ese listado del que os he hablado, de los hombres Z, ese listado de 3.000 hombres que estaban investigando, llegan al número 1594. Este hombre con esa mirada tan inquietante es John Duffy. ¿Por qué estaba John Duffy en esa lista? ¿O por qué lo había incluido, mejor dicho, la policía en esa lista? John Duffy era un tipo que tenía 28 años. Lo primero que llama la atención es que es carpintero, pero no solo es carpintero para la línea de ferrocarril del Reino Unido. Entonces ya lo sitúa directamente, es que es la profesión que utiliza este tipo de cuerda. Todas las veces que habían ido a su casa para intentar hablar con él, no estaba o no había querido abrir la puerta, le habían dejado un número increíble de notas de tío, ya llama a la policía, ven por comisaría, te estamos buscando, y no había aparecido. Y él estaba en la lista porque había agredido sexualmente, había violado a su exmujer. Ella lo denunció y habían comprobado, al sacarle una muestra después de esa denuncia, que él era secretor A. O sea, ya tenemos a un tío que es secretor A, que trabaja como carpintero en las líneas de ferrocarril del Reino Unido. Es que es British Railways, que digo, la Renfe inglesa, la línea del ferrocarril. ¿Qué particularidad además tenía cuando vieron la foto de Duffy? Que de esas 23 violaciones, muchas de las víctimas, como los violadores iban con un pasamontañas, lo único que le veían eran los ojos, y las víctimas decían que el bajito tenía una mirada penetrante. Yo dejo ahí la mirada si vosotros consideráis que es penetrante o no, y además es que Duffy, comparado sobre todo con su secuaz, con su cómplice, era un tipo bajito, era un tipo que medía 1,60. Si hay alguien de 1,60 no quiero oírlo. Era palabras de la policía. Después de irlo a buscar muchas veces a su casa, de dejarle, como os decía, muchísimas notas de que fuera a la policía, fue el único de todos esos hombres con los que habló la policía que se presentó en comisaría con un abogado. Se presenta en comisaría con un abogado, dice que él no sabe nada, se niega, y le permiten, me imagino que por las leyes de ese momento, se niega a dar una muestra de sangre, y con las mismas sale de comisaría. ¿Qué comprueba la policía después de hablar con él? Que los 3 días de los asesinatos había estado de baja y no había ido al trabajo. Bueno, de hecho había un día en el que simplemente no apareció y 2 días en los que había estado de baja. El mismo día que por fin fue a comisaría, cuando ya se están comunicando entre los diferentes cuerpos de creemos que lo tenemos, hemos entrevistado a un tío que tiene toda la pinta, el trabajo, la profesión, el historial criminal, incluso la mirada, creemos que es él, hay en una comisaría de Londres, en Hampstead, Camden, en donde entra este tío. Entra este tío y dice, me han atacado, llevaba un corte a través del pecho, me han atacado, me han dado un golpe en la cabeza y no sé quién soy. No, llevadme a mi casa porque yo no sé quién soy.
Lleva la identificación, lo lleva no al piso en donde él vivía, sino a casa de sus padres. Dice que no reconoce ni a sus padres ni a su perro, y el mismo día que la policía habló con él, por la noche lo ingresan en el ala de psiquiatría del hospital, que os quiero decir el nombre, Friar Barnet. El mismo día que habló con la policía. Un mes después del asesinato de Anne, y con este tipo ya un mes en el hospital en psiquiatría, que la policía quería hablar con él y los médicos decían es que no, incluso estuvo un tiempo aislado, no está no tiene las capacidades mentales para hablar con vosotros ahora. Aquí es en donde entra en juego, en este caso, la psicología forense, y esto fue algo pionero en el Reino Unido. De hecho, como os decía, es el primer caso. Deciden hablar con David Canter, que es un... No tengo una foto de David Canter, me parece. Bueno, os dejo otra foto de Duffy. David Canter era profesor de psicología en la Universidad de Surrey. Entonces la policía recurre a él, y David Canter, ya estaba desarrollando lo que a día de hoy conocemos como un perfil criminológico, el perfil del criminal. Y lo que hace la policía es entregarle a David Canter no el expediente de John Duffy, sino los expedientes de todos los crímenes, de las 23 violaciones y de los 3 asesinatos. Le dan esos expedientes y le dicen: queremos que nos hagas un perfil, que nos des unos puntos que tiene que tener la persona, el asesino o el violador, en el caso de las violaciones, que ha cometido estos crímenes. Eran 17 puntos, no los he apuntado todos, pero tengo algunos y vamos a ver si efectivamente corresponden con John Duffy o no. El primero que escribió David Canter es que era un hombre que tenía que tener ya en su historial criminal crímenes menores. Duffy los tenía. Duffy había sido menores y mayores, había agredido sexualmente a su exmujer, había agredido también a la nueva pareja de su exmujer, tenía otros crímenes en su haber de tocamientos a mujeres por la calle y en estaciones de metro. Metro, no me mates por decir esto. Y en estaciones de metro, o sea que ese primer punto coincide totalmente con Duffy. Otro punto era que era probablemente un hombre que tenía problemas con sus relaciones o que había tenido un matrimonio fallido. Efectivamente, Duffy estaba separado de su mujer y luego le había agredido, desde luego tenía problemas. No, el problema lo tenía la exmujer, pobrecita mía, de haber terminado algún tipo como este. Canter, el psicólogo, incluso anotó que sería de pequeña estatura, que sería un hombre bajo. También dijo que sería un hombre que tenía una conexión de algún tipo con el ferrocarril. Sabemos que Duffy la tenía porque trabajaba como carpintero en los ferrocarriles. Dijo que sería un hombre que estaba obsesionado o bien con la cultura del cuerpo, que haría algún deporte tipo halterofilia o artes marciales. Y fíjate qué casualidad que Duffy efectivamente estaba obsesionado con las artes marciales. Otro de los puntos era que, y esto me llama mucho la atención para que veáis lo que es, o para que veamos lo que es la psicología forense, que probablemente tenía problemas de impotencia. Y aquí es cuando la policía habla con la exmujer de Duffy y le dice: es que ese fue precisamente el momento en el que el matrimonio empezó a fallar. No podíamos tener hijos, fuimos a un médico y diagnosticaron que era estéril. No ella, sino Duffy. En ese momento es en el que Duffy empieza a cambiar. Ella dice que se convierte en un sádico, que se obsesiona con las artes marciales, con el culto al cuerpo, que se vuelve violento, incluso en las relaciones. O sea que era otro punto en el que efectivamente David Canter, como os digo, yo os he leído algunos, pero hizo un listado de 17 puntos y 16 coincidían al dedillo con John Duffy. Un mes después, cuando David Canter ya tenía hecho este perfil, en julio del 86, es lo que os decía que hace el caso de Anne, una de las cosas que lo hace también duro. En julio de 1986, 3 meses después de que Anne se hubiera casado con Lawrence, en la misma iglesia en la que se habían casado y oficiado por el mismo cura que les había casado, se celebró el funeral de Anne Locke, todavía con su asesino sin atrapar. O sea, eso tuvo que ser un momento. Lo que pasó el marido de Anne, de verdad, es horrible. Y aquí llega una cosa ahora que yo no sé si achacarlo a que es Inglaterra o en fin, cosas de la policía inglesa, vamos a decir. Esto me encanta, es que pensad que todo pasó pegado a las vías del tren. Esto es lo que se estaba escuchando en esos momentos. ¡Uy! Pelo de punta. Pues la policía estaba esperando, ya tenemos el perfil que ha hecho el psicólogo forense. Tenemos
Sabemos que es secretora, tenemos todo su expediente, necesitamos hablar con él porque necesitamos saber quién es su cómplice. Al cómplice no solo no lo tenemos, sino que ni sospechamos de quién se puede tratar. Bueno, pues la policía intentaba hablar con él en el hospital siempre le decían que era imposible, y a finales de octubre de 1986, una niña de 14 años entra a una comisaría de Londres y denuncia que un hombre bajito, con un pasamontañas, con una mirada penetrante, la ha violado en las vías del tren. La obviamente, como todos vosotros me imagino, pensó, es imposible que sea Duffy si está encerrado. Si está en el hospital, si no podemos ni hablar con él. ¿Cuál es la sorpresa de la policía? Cuando van al hospital y los del hospital le dicen, no, es que tiene un pase de día. Él solo duerme aquí. Estaba todos los días en la calle y solo iba, como si estuviera en tercer grado, y solo iba a dormir al hospital. Y la policía, pues fíjate, estamos a finales de octubre, desde el último asesinato que fue, bueno, desde cuando lo ingresaron a él, que fue en junio, diciendo, bueno, ¿qué es esto? Lo que hizo la policía, en vez de ir a hablar directamente con él, le pusieron varios agentes de seguimiento y un par de semanas después de estar siguiéndolo, el 26 de noviembre de 1986, 11 meses después del asesinato de Allison y 7 y 6 respectivamente de los asesinatos de Marty y de Anne, la policía está siguiendo a John Duffy. Un día por la noche lo siguen hasta el mismo punto, la misma vía de ferrocarril en donde había violado a la niña de 14 años 2 semanas antes. Lo ven ponerse el pasamontañas siguiendo a una chica. Y la policía, menos mal, dijo, no vamos a esperar, no queremos pillarlo con las manos en la masa, vamos a pillarlo antes. Y en ese momento lo arrestan. 26 de noviembre del 86. Lo llevan a la comisaría, solo lo podían tener 48 horas. Claro, ¿qué había dicho él el mismo y único día que habló con la policía? Que lo habían atacado por la noche y que tenía amnesia. Supuestamente por eso estaba en el hospital, de hecho. Yo tengo amnesia, yo no me acuerdo de nada, yo no sé nada. La policía le pide al juez poder tenerlo retenido más tiempo, el juez les concede 36 horas más. En esas 36 horas lo que hacen es investigar, iba a decir, registrar tanto el piso en donde él vivía en Hampstead como la casa de sus padres, y encuentran en la casa de sus padres una bobina de hilo de cuerda somiar. Esa bobina de hilo, de los dos extremos, había un extremo que coincidía exactamente con la cuerda con la que habían maniatado a Marty Tambosser. O sea que gracias a esa prueba, a que era secretora y a que lo habían pillado con las manos en la masa, por fin, así lo recogió la prensa, ya habían atrapado al asesino del ferrocarril. Claro, la prensa todavía no sabía que esos 3 crímenes y las 23 violaciones que había habido en el noroeste de Londres habían sido cometidas por los mismos tipos, como sospechaba la policía, y mucho menos sabían que este tipo tenía un cómplice. Entonces, en un primer momento, era el asesino del ferrocarril en singular. Es arrestado, imputado, lo imputan de los 3 asesinatos, Allison, Anne y Marty, y de 12 de las 23 violaciones, de las 12 violaciones en donde había dejado esa muestra de secretor A. Él, como os decía, no habla con la policía, no quiere decir quién es el cómplice. La policía empieza a investigar su círculo y ahora sí, gracias a la exmujer de Duffy, llegan a este tipo, a David Mulcahy. David Mulcahy tiene 27 años, es un amigo de la infancia de John Duffy de toda la vida. De hecho, la dinámica y la relación que tenían ellos es llamativa porque ellos se habían conocido en el colegio. El del pelito rizado, este es Duffy y este es Mulcahy. Pues a Duffy le hacían bullying en el colegio, Mulcahy es el que le salió a defender y ahí se juntaron el hambre y las ganas de comer. Los habían expulsado juntos del colegio, es un episodio súper turbio. Durante el recreo habían matado a golpes, a pedradas, a un erizo, se embadurnaron con la sangre del erizo y subieron así a clase, riéndose para partidos de risa. Los expulsaron del colegio, la ex mujer de John Duffy le dijo a la policía que seguían siendo amigos, que iban juntos al gimnasio a practicar artes marciales, que seguían haciendo jogging a diario o salían a correr juntos a diario, y tenían varios antecedentes en común, y era que le habían
le habían hecho tocamientos a varias chicas en diferentes puntos, paradas de metro, estaciones de tren, por la calle. Los habían arrestado varias veces por ello. Aquí la policía dice, lo tenemos, tiene que ser este. ¿Qué pasa? Que cuando llevan a Mulcahy, a este, para que veamos su cara, cuando lo llevan a comisaría, él dice que hace años que no ve a Duffy. Este, mientras que el otro era más pusilánime, el otro enseguida como que le entró miedo, no, yo tengo amnesia, yo no me acuerdo de nada. Este era un déspota, este era un chulo, este trataba a la policía como si fueran unos mindundis. Yo no sé nada, hace 1000 años que no lo veo, yo no sé nada de este tipo. Y como la policía de momento no tiene nada en su contra, porque además se negó a dar una muestra de sangre, imagino que a día de hoy, sé que a día de hoy esto ha cambiado y con bases legales lo pueden exigir, en ese momento no, lo tuvieron que dejar libre. Y Mulcahy, tal y como entró en comisaría, a las 2 horas salió. Vamos a saltar directamente, o lo siguiente que sucedió en este caso fue el 12 de enero de 1988, que es cuando empieza el juicio contra John Duffy. La mirada penetrante tiene el tío, da un miedo. Pues el 12 de enero de 1988 empieza el juicio en su contra por esos 3 asesinatos y por las 12 violaciones que se le imputaban. Él, como no tenía amnesia, obviamente dijo que él no había sido, que cómo puedes decir que no has sido tú si no te acuerdas, pero bueno, eso lo discutimos otro día. Y aquí en este juicio hubo 2 testimonios que fueron increíbles. El primero fue el de su exmujer, que contó toda la historia de quién era él, el diagnóstico de esterilidad, en quién se convirtió después. Pero otro testimonio importantísimo fue el de un amigo de Duffy, el amigo de Duffy, al que le había pedido que le atacara el día que habló con la policía, y fue el amigo que le hizo ese corte en el pecho. Lo que Duffy le había dicho es, hazme algo con lo que me pueda coger una baja y no ir hoy al trabajo. Pero lo que hizo fue ir a comisaría y decir que lo habían atacado y tenía amnesia. Y este amigo en el juicio confirma de yo no le agredí en la cabeza, yo le pegué un corte superficial en el pecho. Entonces en ese momento lo que sabe el jurado y el juez y todo el que está en la sala es que la amnesia era mentira, el tipo está mintiendo. Bueno, qué fuerte es esto que pasa ahora. Os decía, os estaba mencionando lo de Anne, pero es que esto es fortísimo. Una de las personas que tuvo que subir a testificar era Lawrence, el viudo de Anne Locke. Bueno, esto es que es muy fuerte. Cuando está en el estrado, testificando, estaba acompañado por su padre y el juez le dice al padre de Lawrence, vamos a tratar detalles y vamos a hablar de la autopsia de Anne y de lo que le hicieron. Creo o encuentro conveniente que usted espere mejor fuera de la sala mientras su hijo testifica. Pues mientras Lawrence está testificando, el alguacil le pasa una nota al juez, el juez mira a Lawrence y le dice, creo que tiene que salir. Al padre de Lawrence le había dado un infarto fuera de la sala y cayó muerto en el acto. O sea, podemos pensar por un momento lo que Lawrence pasó, su mujer, el asesinato, las 9 semanas de búsqueda, el saber lo que le habían hecho y tu padre muere en el momento que estás testificando en el juicio. Lawrence obviamente se fue con, iba a decir con su padre, pero bueno, a gestionar todo aquello. El juez, antes de terminar esa jornada del juicio, habló con el jurado y les dijo, vio que peligraba, porque mientras que tenían pruebas que incriminaban más directa o indirectamente, pero que incriminaban a Duffy por las violaciones y por los asesinatos de Allison y de Marty, el juez no lo veía tan claro con Anne por el avanzado estado de descomposición en el que encontraron el cuerpo. Entonces el juez a lo que insta al jurado, que tampoco lo veo muy bien, pero bueno, en fin, lo hizo así. Supongo que podemos decir que era otra época. Lo que le dijo al jurado es, tengan presente que las pruebas para culparlo por este crimen no son tan fuertes. Al final del juicio, que duró varios meses, el jurado, como digo, instado por el juez, encuentra a John Duffy culpable de las 12 violaciones y de los asesinatos de Allison y de Marty, pero no culpable del asesinato de Anne. O sea, su viudo no solo perdió a la mujer, perdió a su padre, sino que encima me vas a decir que a mi mujer no le hace justicia. Sí, que el tío que creemos que es culpable se va a la cárcel, me parece perfecto, pero no por el asesinato de mi mujer y por la violación de mi mujer. Y entonces este tío va a la cárcel. Claro, ¿cuál es el problema? Que tiene un cómplice. Que es que sabemos si es culpable de esas violaciones, y lo es, quién es el otro.
quién es el otro y es culpable también del asesinato de Allison. Recordemos el boceto que hizo la policía gracias al testimonio de aquella testigo. ¿Quién es el otro, tío? Pues no abre la boca. Empiezan a pasar los años en prisión, entra en prisión en 1988 y 9 años después, en 1997, en la prisión en la que estaba, que es Whitmore, si no lo, eso es, sí, en la prisión de Whitmore, va uno de los vigilantes a hablar con la psicóloga de la prisión, que se llama Jennifer Cutler, y le dice que tiene uno de los reos que está teniendo pesadillas, que tiene insomnio y que pide hablar con ella. Y le dice, es el asesino del ferrocarril. Jennifer empieza a hablar con John Duffy en la cárcel. Duffy en este momento llevaba 9 años ya cumpliendo condena, no lo he dicho, perdón, le habían condenado a 30 años, que esto luego sería conmutado por otra pena, os lo digo más adelante. Él llevaba 9 años cumpliendo pena y realmente parecía que estaba arrepentido porque de hecho no apeló a la sentencia. Le dijo de hecho a Jennifer Cutler, a la psicóloga de la prisión, que él tenía la pena que se merecía. Y cuando empieza a hablar con ella, le empieza a hablar de las violaciones, le empieza a hablar de los asesinatos, le dice a la psicóloga que él fue el que violó a Anne Locke, pero que no fue quien la asesinó, que fue su cómplice. Claro, la psicóloga no tenía todos los detalles del caso y lo que le pregunta es, bueno, si os han condenado a los dos, no estáis en la misma prisión, no puede ser así. ¿En qué prisión está tu cómplice? Y dice, no, es que mi cómplice nunca ha sido arrestado, está en la calle. Y ahí es cuando le dice a Jennifer Cutler, es David Mulcahy. ¿Qué pasa? Que no sé si a día de hoy en el Reino Unido es así, pero la psicóloga de prisión no tenía secreto profesional para con los reos, para con los prisioneros. Entonces, todo lo que John Duffy le decía, ella se lo podía contar a la policía. No estaba incumpliendo el secreto profesional. Jenny Cutler contacta con la policía. Duffy está hablando, está confesando más violaciones por las que fue sentenciado. Me ha confirmado que fue él el que violó a Anne Locke, aunque decía que no fue el que la asesinó, que fue David Mulcahy, y me ha dado su nombre y apellido y ha dicho que es él. La policía cita a David Mulcahy en comisaría. Claro, tú imagínate, este tipo, 9 años después, diría, perfecto, pues nada, se ha comido el marrón el otro, yo sigo haciendo mi vida, perdón, yo sigo haciendo mi vida, a mí nunca me van a... Os voy a poner un vídeo al final, que es que vais a flipar tanto. A mí no me van a pillar nunca, ¿no? Y cuando lo llaman a comisaría, el tío va con la misma actitud que había ido 10 años antes, de déspota, de chulo. Fijaos si fue chulo. Que la policía, por supuesto, no le mencionó a Duffy. No dijeron ni que estaba hablando, no, lo citaron, pues porque ha habido avances en la ciencia y queremos pedirte una muestra de ADN, que lo que le iban a pedir era una muestra de saliva y de sangre. Coge este espécimen, se arranca un mechón del pelo, se lo tira al policía en la mesa y le dice, espero que eso te sirva. Y con las mismas se levanta y se va. Pasan unos meses, estamos en 1998, 10 años después de que Duffy hubiera sido condenado y que estuviera cumpliendo sentencia, y llegan los famosos avances del ADN, por fin tiene eso. Entonces la policía empieza a revisar las pruebas originales, no solo de los 3 asesinatos, sino de las violaciones, y encuentran en la bolsa de muestras que tienen 2 muestras de 2 de las violaciones, que habían sido 2 au pairs danesas, 2 nannies, danesas que habían sido violadas al mismo tiempo por los 2 violadores en serie. Y era la ropa interior de las víctimas, y una de ellas tenía ADN. ¿Qué ADN? El ADN de David Mulcahy. Claro, todo esto llevó mucho tiempo. Una vez que David Mulcahy dio su muestra de ADN, cuando esa chulería de me arranco el pelo y te lo tiro así, soy el policía, le meto un bofetón otra vez de la mesa que lo dejo en el sitio, perdona. O sea, pues no te vas. Cuando tienen ya su ADN, y cuando el ADN ya es como lo conocemos a día de hoy, las muestras de ADN, ahí empieza una operación masiva, la llamaron la Operación Marford. Había más de 100 agentes destinados exclusivamente a atrapar a este tipo, pero además con la colaboración de Duffy, que seguía hablando en prisión. La policía tenía miedo de ir a hablar con él, la información que recibían era a través de la psicóloga de Jennifer Cutler, porque creían que ella, al ser mujer, era lo que le permitía a él abrirse y contarles las cosas. Y tenían miedo de que si iba la policía, iban 2 agentes hombres, no iba a hablar con ellos. Y en ese momento
finales de los 90, fíjate tú lo inclusivos que son los ingleses, y todos los agentes eran tíos en la operación, pero bueno. Y al final tienen que ir a hablar con él, porque mientras que a ellos le vale para la investigación lo que les cuenta la psicóloga, para luego el proceso judicial no les vale, necesitan el testimonio directo. ¿Y cuál es la sorpresa que se llevan cuando van a prisión y Duffy acepta hablar con ellos? Y efectivamente les cuenta todo. Todo además con un detalle que a la policía no le cabía duda de que habían condenado al tipo correcto, pero ahora además tenían la total certeza, no solo porque dijera he sido yo, porque tampoco sería la primera vez que algún criminal se quiere poner alguna medallita de más, pero porque estaba dando datos que ellos tenían que no se habían publicado en prensa y que eran exclusivos de la policía, incluso cosas que ni ellos sabían, como cosas que le habían hecho a las víctimas, en concreto a Allison y a Marty, que entendían ahora resultados de las autopsias. Otra de las cosas que le contó Duffy a la policía de Mulcahy, la policía lo que le preguntó era qué les llevaba a cometer los crímenes. O sea, ¿qué os llevaba a decidiros por una víctima? Él lo que dijo era chicas que estuvieran solas, iban cerca de estaciones de ferrocarril porque en caso de no poder huir con el coche, siempre cometían los crímenes, era un Alfa Romeo Alfa Sud, el coche que conducía Mulcahy en ese momento, pero sí ellos pensaban, si no podemos huir con el coche, que nos podamos montar en el tren y como me conozco la línea del ferrocarril como la palma de mi mano, desaparecemos en el momento. Entonces, sin acordarlo verbalmente, pero habían llegado a un acuerdo tácito de que si cuando iban en el coche ponían la canción Thriller de Michael Jackson en la radio, la cinta que tenía Mulcahy, eso significaba que quería marcha. Eso ya se engorilaban con esa canción y significaba que se iban de caza y que iban a buscar a una víctima. Llegan los resultados del ADN en febrero de 1999, 14 y 13 años respectivamente después de los crímenes, de los asesinatos de las 3 víctimas y más de 17 años después de que empezaran las violaciones en serie. Llevan a David Mulcahy a comisaría, ya tienen los resultados del ADN. Él era el violador de una de las au pairs danesas y él llega con su misma actitud, de chulo, de yo me voy a ir por aquí, por la misma puerta que he entrado, voy a salir en 5 minutos. La policía está intentando que él dé algún tipo de información y cuando ya ven que no va a colaborar, cuando él de hecho está diciendo, bueno, me puedo levantar, me puedo ir, es cuando la gente le dice, no te vas a ningún sitio, porque tenemos las pruebas de los resultados del ADN y tú violaste a una de las chicas danesas. Pues toda la chulería, toda la prepotencia que tenía, empezó a temblar en ese momento y se vomitó encima. 11 años pensando, yo me he salido... De hecho, le estuvo la policía, desde que entregó el ADN hasta que tuvieron los resultados, le estuvieron haciendo seguimiento y el tío llevaba una vida completamente normal, casado, 5 hijos, trabajo, paz, casa, o sea, la vida de cualquier inglés. Claro, la policía decía, espérate, que es que al final a lo mejor no es este, pero el ADN finalmente demostró que sí era él. Cuando lo llevan a juicio tienen un problema, y tienen el problema de que Duffy no es un testigo fiable. No es un testigo fiable ni para el juez ni para el jurado, porque en su propio caso intentó fingir, o de hecho fingió que tenía amnesia. Entonces, ¿cómo sabemos que de repente ahora no está queriendo imputar a alguien con quien en su día tuviera una rencilla o que de repente le ha dado un cookies? Y lo que hacen es sacar a Duffy de la cárcel y llevarlo a todos los escenarios, a todas las escenas del crimen, no solo de los 3 asesinatos, no solo de las 12 violaciones por las que le condenaron, sino a más violaciones que ni la policía sabía que ellos habían cometido. Y además daba datos, claro, habían pasado más de 10 años desde que habían cometido los crímenes, en zonas boscosas, que es por donde pasaban las vías del ferrocarril, los arbustos crecen, los árboles crecen, todo cambia, ¿no? Y Duffy les iba dando datos que la policía estaba flipando. No, aquí cuando tiramos a Marty de la bicicleta, este árbol era más pequeñito, entonces por eso le atamos la cuerda de nylon. Cuando asaltamos a Allison, esa valla tenía un agujero y estaba rota, por eso la pudimos sacar por detrás, y el canal había mucha suciedad, por eso no la veían, o la dejamos ahí porque no la vieron, y le estaba dando a la policía tantos datos que les corroboraba por una parte y que no tenían por otra, que era un testimonio implacable, era un testimonio de nos llevamos al otro para adelante. El 11 de septiembre de... Uy, no, espera, no me quiero saltar una cosa, ¿ves? Chuleta.
Los abogados de este tipo, yo no entiendo cómo en el año 2000 esto se pudo... Año 2000, que no son los 50, ¿vale? ¿Cómo se pudo permitir esto en el sistema penitenciario de Inglaterra? Los abogados de Mulcahy escriben 2 docenas de cartas dirigidas a todos y cada uno de los compañeros de bloque de John Duffy, diciéndole que era un violador en serie. Claro, fama, estereotipo que era real, de ahí vino el problema de violadores en la cárcel. Cuando en prisión se dan cuenta de que todos los reos han recibido una carta de los abogados de Mulcahy diciéndole que sepas que este tío lo que ha hecho es esto, también es un violador, a John Duffy lo tuvieron que aislar por su seguridad, y cuando la policía habla con los abogados, es que ha sido un fallo administrativo, es que ha sido el bedel del despacho que mandó las cartas donde no eran. Que esto no les supusiera a los abogados un problema legal, algún tipo de delito tenía que suponer eso, como mínimo tampering. Me encanta que no me salgan las palabras en español porque quedo de imbécil, pero tampering. Me ha fallado mi traductor instantáneo. No me sale la palabra. Intentar manipular a un testigo. O intentar... ¿Perdón? Coacción, gracias. Coacción a un testigo como mínimo. O sea, lo que estás haciendo es que quieres que le peguen una paliza o más en la cárcel. Pues a los abogados no les pasó nada. ¿Cómo? This is England. Buena película, por cierto. El 11 de septiembre del año 2000 empieza el juicio contra David Mulcahy. Espera que tengo... Bueno, esta es la foto, una de las fotos que le hicieron del arresto. Este era David Mulcahy. Empieza el juicio contra él y la ventaja que tienen, aquí por fin, año 2000, 14 años después del asesinato de Anne Locke, le imputan no solo a él, me parece, no lo tengo aquí, 11 violaciones y los 3 asesinatos, el de Allison, el de Anne y el de Anne Locke. Por fin a alguien le iban a imputar y por fin le iban a poder hacer justicia a Anne Locke. Después de las muestras de ADN que lo situaba directamente, por cierto, las au pairs danesas viajaron a Londres para testificar en el juicio, como muchas de las víctimas de las violaciones. Después de esa muestra de ADN, de ese match de ADN, tenían también su huella dactilar en otra de las víctimas. Y además, como John Duffy había testificado y ahora ya considerándolo un testigo creíble, él había violado a Anne Locke, pero era Mulcahy quien la había asesinado. Y después de 6 meses de juicio, Mulcahy es encontrado culpable y sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, además, por las 11 violaciones y por los 3 asesinatos, incluido el de por fin Anne Locke, por fin le iban a hacer justicia. Y fue en el año 2001, ya llevaba un año en la cárcel, ni que decir tiene que no estaban en la misma prisión, no podían. Es en el año 2001, con un cambio de leyes de legislatura en el Reino Unido, cuando les conmutan las penas. A John Duffy le habían condenado a 30 años y le ponen una cadena perpetua, y a este tipo también le dejan con la cadena perpetua. Y a día de hoy os digo dónde están, siguen cumpliendo la sentencia, de hecho no van a ver la luz del sol. En Inglaterra se llama, antes era by Queen's Orders, a life sentence, o sea que no va a salir de la cárcel en la vida. Mulcahy está en la prisión de Full Sutton y John Duffy está en Frankland. Y os quiero enseñar este vídeo, no tiene audio, pero tampoco es necesario. Antes de ponerlos os voy a dar antecedentes. Os he dicho que arrestaron en noviembre del 86, arrestaron a Duffy. En enero del 88 fue a juicio. Os voy a poner un vídeo de noviembre de 1987, cuando ya habían cometido todas las violaciones y los 3 asesinatos y Duffy estaba a espera de juicio. ¿Qué estaba haciendo David Mulcahy? David Mulcahy estaba participando en un programa de la BBC sobre el patinaje sobre ruedas entre los jóvenes. Aquí tenemos a las 3 víctimas. Este es el mapa de las violaciones. Los 3 triángulos rojos son los puntos de los crímenes. Esto es Hackney Wick, es donde asesinaron a Allison. Esto es Horsley, es donde asesinaron a Marty. Y el punto más al norte es donde asesinaron a Anne Locke. Y aquí lo tenéis, al colega.
El audio es irrelevante. Le hace una pequeña entrevista, dice que le encanta patinar. Hay un plano ahora que a mí me puso los pelos como escarpias. Ese es el programa Open Space de la BBC. Y lo que están diciendo es que es algo que le gusta mucho a los jóvenes, que es un deporte que les encanta. 23 violaciones y 3 asesinatos. Mirad este plano ahora, porque este plano. El cámara dado de la mano, girando con un violador y asesino en serie buscado por la policía. Y ahí lo tienes. O sea, fijaos lo prepotente y lo chulo que era el asqueroso, que encima se sentía con el... Yo voy a salir en la tele porque soy el puto amo. Ahí lo tenéis. Eso es lo que estaba haciendo. Increíble. Es increíble. La desfachatez. Y estos son, pues, como por ahí viene el sonidito, los asesinos del ferrocarril. Y ahora ya sí que sí. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a Metro, gracias a Podimo y a Estación Podcast, a Subterfuge también. Y espero que no sea la última, que nos veamos y nos seguimos escuchando todos los viernes. Eso sí. Muchas gracias.